Estefi, Rosy, muchas gracias por visitarnos. Siempre es un placer, sobre todo porque ustedes realizan investigaciones muy interesantes y en esta oportunidad han investigado sobre las iglesias de la ciudad de Ramírez. Hola Claudio, gracias por la invitación. Y así es, este año, en el marco de la Noche de los Templos, la intención que veníamos trabajando ya hace varios meses con el área de cultura de la municipalidad era justamente un poco la historia, rescatar la historia de las congregaciones, iglesias de la ciudad de Ramírez. Y precisamente en la Noche de los Templos se inauguró el código QR, Estefi, mediante el cual podemos precisamente acceder a la información que ustedes lograron. Así es, así es. Cada código QR tiene una breve descripción de lo que es la historia, los inicios de la fundación, personajes que han pasado por las distintas congregaciones, así que es algo muy interesante para que todo ciudadano que pase caminando por la vereda, desde un dispositivo móvil, pueda acceder a esta información. ¿Cuánto tiempo les llevó, Rosy? Desde octubre más o menos que estábamos trabajando y digamos que organizamos la investigación justamente como un proceso de investigación y lo primero que hicimos fue tratar de ubicar a las personas que están a cargo de las instituciones, ya sean pastores o los responsables de cada una de las iglesias, y la verdad que fue una apertura increíble porque todos respondieron, todos pudieron aportar. En algunos casos también nos compartieron archivos históricos que ellos tienen y que resguardan justamente, ¿no? Que es importante en lo que es una investigación histórica, fotografías, prácticamente la mayoría, en un 90% de las referencias tienen también la inclusión de 3 imágenes fotográficas que tienen que ver con su historia. A partir de ese momento empezamos el proceso de entrevistas, acercamiento a las instituciones, búsqueda, sí, ubicación de material justamente histórico, documentos históricos y el análisis de ese material. Y ahí empezamos a diseñar qué es lo que podía tener cada uno de los códigos QR. Obviamente que esto lo trabajamos también con los integrantes de cultura del municipio. Federico, por ejemplo, Fede estuvo trabajando con nosotros un poco en las ideas, discutiendo con ellos qué es lo que podíamos encontrar, ¿no? Como ciudadanos y también como visitantes de la ciudad de Ramírez, que pudieran reconocer un poco la historia a partir de estos códigos QR. ¿Quedaron conformes, Estefi? Porque uno cree que nunca termina de contar toda la historia, ¿no? Uno piensa que siempre hay algo más y que pueden haber cosas interesantes para decir que a lo mejor no se pudieron contar porque no se pudo acceder a esa información, porque se perdió, porque lamentablemente las personas que tenían esa data ya no se encuentran con nosotros. Así es, información es mucha, variada, y como vos decís por ahí, nosotros nos fuimos comunicando o entrevistando a ya sea pastores o representantes de las diferentes congregaciones, y siempre hay un relato más antiguo, una información que nos lleva a otra fuente, y es como puertas que vamos abriendo y vamos encontrando, y creo que como investigadoras nos vamos haciendo preguntas, pero bueno, en este caso siempre pensando en qué era lo que queríamos, cuál era el objetivo de esta actividad, entonces bueno, eso nos va enfocando, pero creo que para escribir siempre hay, o para contar siempre hay históricamente un montón de cosas, pero bueno, quisimos hacerlo lo más equitativo posible para todas las congregaciones, poder contar lo más importante, fechas de fundación, personas que fueron importantes, las historias de cada una, que es lo que le da identidad a nosotros los ramirenses. Totalmente. Y una investigación siempre responde a las preguntas clásicas: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Exacto, sí. Claro. Quiero rescatar algo también en relación a lo que decía Estefanía, que en este caso, además de los documentos, contamos con el aporte y el aval de cada institución. Entonces, el poder compartir es un trabajo que de pronto somos visibles nosotras dos o el equipo de cultura de la municipalidad, pero en este caso todas las instituciones se vieron involucradas porque dieron justamente el ok de lo que se estaba presentando en cada uno de los QR. Y justamente para iniciar una investigación es lo primero que nos preguntamos, ¿no? Y después diseñarla y decir, bueno, ¿por qué recorridos vamos? ¿Hacia dónde nos acercamos? Esto de poder rescatar imágenes fotográficas que nos cuesta tanto en Ramírez. Muchas de estas congregaciones tienen
¿sí? De principio del siglo XX, de mediados del siglo XX, algunas imágenes que realmente para nosotros fueron inéditas. La primera vez que entrábamos en contacto con estas imágenes. Es muy saludable también para estas instituciones porque viste que los sacerdotes, los pastores van cambiando y cuando llega un pastor o un sacerdote a la ciudad no tiene por qué conocer la historia de la iglesia donde va a prestar su servicio. Entonces es saludable para las instituciones también poder divulgar esta información que a lo mejor conocen ellos solamente en el seno de cada una de las iglesias. Exacto. Y además de los pastores, es contar en cada institución, que me parece muy importante, con referentes, con ciudadanos, con personas mayores, que más allá de que haya un registro documental en formato papel, los integrantes de cada congregación, de cada iglesia que tienen años, que son parte de estas congregaciones, también tienen un relato. Porque por ahí también nos han contactado con personas que fueron parte de estas iglesias, ¿no? Claro, claro. O sea, que entrevistaron a personas mayores, que quizás son las que más información tienen en este momento sobre estas instituciones. Sí, con cada institución... Anécdotas, recuerdos. Sí, con cada institución hacíamos contacto con los referentes y ellos en algunos casos nos delegaron con algunas personas con las que hablar, digamos, ¿no? Y poder recibir información de parte de ellos. Después también, informalmente, por ahí uno recibe datos y los va corroborando, ¿no? Así que realmente fue una construcción muy significativa desde ese sentido de poder ampliar, ¿sí?, la mirada y en cierta forma sentimos que la ciudad participó, que de pronto en el código QR aparece una información organizada, sistematizada, pero que fue parte de la comunidad quien hizo ese relato. Totalmente. Y aparecen apellidos que no son muy familiares seguramente, ¿no? Sí. Y recordamos a personas a lo mejor que habíamos olvidado, que desconocíamos de pronto la importancia que tuvieron en su momento para la fundación, para la creación de una iglesia. Así es, en la mayoría de las congregaciones, que por ahí lo hablábamos con ella, lo común era el inmigrante, ya sea cual fuera la nacionalidad, claro, que había ido encontrando este lugar de reunión, de familiaridad, de creencia, y bueno, apellidos que no conocíamos, algunos que ya por las demás investigaciones ya teníamos o habíamos accedido mediante lecturas, así que sí, fue como reordenar información y siempre redescubriendo cosas, siempre, como Rosy decía, cada persona, cada integrante de las congregaciones forma parte de la historia y tiene un pedacito en su relato de la historia de cada institución. Totalmente. Y reconstruir la historia de las instituciones es reconstruir la historia de la ciudad también, ¿no? Así como en su momento hicieron con Wiesenthal, ahora con las iglesias, celebramos que lo estén haciendo y ojalá puedan continuar con otras instituciones, con escuelas, con clubes, en fin, ¿no? Sí, tal cual. Un poco lo que hemos dialogado con Walter es el poder reconstruir la historia de las instituciones de Ramírez, que atraviesan, sí, algunas desaparecidas, otras siguen estando en funcionamiento, pero que realmente atraviesan a la sociedad. Y nos parece la importancia, ¿no?, de poder rescatar lo histórico de esa forma, que es otra forma de hacer historia. Uno a veces está acostumbrado que historia es lo que se da en la escuela, en una materia, y en este caso, sí, la idea es poder trabajar la historia desde otro lugar, donde se pueda acceder fácilmente con un celular, con un lector de QR y podamos también leer y visualizar algunas fotos, ¿no?, que se encuentran allí. Qué difícil seleccionar luego la información que van a volcar ustedes en la página o en algún documento escrito, porque hay que dejar inevitablemente muchas cosas afuera, ¿no? Sí, había un acuerdo de la extensión del documento porque es lo que, digamos, que es lo que puede contener un código QR. Y además la idea es que si yo voy caminando por la ciudad me encuentro con esa información, me lleve poco tiempo a la lectura, ¿no? Una lectura rápida. Exacto. Claro. Entonces, si acordamos cierta cantidad de páginas, no tiene más de 2 páginas cada documento, y 3 fotos que por ahí me permita ver un poco el pasado de esa institución, que tiene que ver generalmente con el edificio, con reuniones que se han realizado en algún otro contexto, información en texto y en imagen de lo que fue la institución, la congregación o la religión, ¿no?, en la que ellos están justamente leyéndolas, digamos, a partir del código. Claro. Le preguntaba a Steffi si quedaron conformes con el trabajo realizado. Totalmente. Qué bueno. La verdad que sí,
creo que también lo que vos decías coincido, que muchas veces queda información afuera, pero había una intención clara, que la información tenía que ser precisa a partir de la información y las fuentes recabadas, y también que la pueda leer cualquier persona, ¿sí? Y que llegue, digamos, a toda la sociedad y de esa forma, ¿sí?, que quede un registro histórico. Y desde ese punto de vista, totalmente conforme. La verdad que la propuesta, cuando la primera vez que nos dijeron, bueno, tenemos ganas de hacer esto, a mí me encantó, porque en otras ciudades uno se encuentra, ciudades como Paraná, Gualeguaychú, o sea, muchas ciudades en la provincia y en otras provincias uno encuentra ¿sí?, esta forma de hacer la historia, ¿sí? Así que sí, súper conforme. Es tan difícil ser riguroso cuando uno investiga hechos históricos, ¿no? Es difícil eso. Por ahí la especialista es más Rosy, pero sí, es muy riguroso, pero como dice ella, teniendo en cuenta la intencionalidad de la investigación, las fuentes que uno va encontrando, como ella decía, por más que nos encontramos por ahí con la dificultad de encontrar fotografías, pero creo que de a poco es como que la gente se va abriendo, va compartiendo, va socializando, o el boca a boca, ya sea con lo del documental de Wiesenthal, con lo de los recorridos guiados por los 5 puntos de Ramírez. Ahora con esta actividad creo que la gente puede ir encontrando y viendo de distintas maneras un pedazo de la historia de Ramírez. Entonces creo que eso es muy valioso. Todas las iglesias conservan documentos históricos desde sus orígenes, Rosy, porque digo, ha pasado muchas veces que o el material o se ha quemado, se lo ha llevado a la inundación. Ha pasado muchas veces esto, ¿no? ¿Qué pasa con las iglesias? Sí, prácticamente todas tenían documentación o fotografías. Creo que una sola fue que nos manifestó que habían tenido dificultades con sus archivos, pero en general sí. Inclusive por ahí muchos no tenían todavía armado su archivo histórico y un poco lo llevó a revisar o a hablar con los integrantes de la congregación, dónde ubicar la documentación, qué es lo que había. Así que en ese sentido, lo que vos preguntás, sí, realmente todos tenían algo, ¿sí?, para compartir. Sí. Más allá de las manifestaciones religiosas, de la idea de cada vecino, es un pueblo muy religioso, ¿no? Desde sus orígenes, ¿no? Desde el origen mismo de la historia de la ciudad de Ramírez. Sí, vos acá a mí me sorprendió algo, que por ahí uno tiene la idea o tiene como las iglesias por separado. Sí. Y, por ejemplo, si hacemos una lectura general, podemos identificar a la congregación bautista, que son los primeros que se asientan, comienzan a transitar, digamos, de casa en casa para poder dialogar acerca de la palabra de Dios. Pero hay un nexo con la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, la Iglesia Bautista y la Iglesia Congregacional, que van llegando los colonos, se van asentando en esta zona casi al mismo tiempo. Entonces, todos venían de Rusia, ¿sí? Y podemos hablar que eran alemanes del Volga principalmente, que ingresan por el puerto de Diamante, y ese un poco es el origen, que ellos también se conocían, que muchas veces quizás habían compartido los barcos, habían compartido las caminatas de poder llegar a Colonia Alvear, o instalarse en la zona de Crespo, hasta después llegar acá. Así que en ese sentido hay una historia, ¿sí?, que prácticamente estamos rescatando historia de fines del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que Ramírez, como estación Ramírez, comienza a ser reconocida en 1887. A partir de ahí, el tren va a ser un nexo, ¿sí?, de comunicación y la llegada de inmigrantes. Entonces, pueden ser alemanes del Volga, pueden ser ruso-alemanes, pueden ser personas provenientes de Polonia, pero que sí tenían, en esa época, eran generalmente grupos que los identificaba una religión. Y en esta oportunidad nos habían planteado 10 iglesias y congregaciones, algunas mucho más nuevas, porque tenemos inclusive congregaciones que se conformaron en el siglo XXI prácticamente. Claro, y muchas que son desprendimiento también de otras iglesias ya existentes. Sí, exacto. Y en todos los casos se reconoció justamente su origen, ¿no? Más allá de este desprendimiento. Y te decía, nos propusieron 10 iglesias, congregaciones, y nos pareció también importante porque yo vengo trabajando con lo que es la historia de los rusos judíos en la ciudad, incluir también lo que fue la sinagoga como parte de esta comunidad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y justamente a principios del siglo XX le sumo la Iglesia Católica,
que originalmente, antes del asentamiento de la estación de tren, estaba ese conglomerado de la posta, donde prácticamente, la posta del Locro, donde prácticamente esas familias eran católicas y eran provenientes de Paraná. Entonces, si uno comienza a visualizar de esa perspectiva, comenzás a ver que eran conglomerados de familias que practicaban alguna de estas religiones, ¿no? Claro, y uno entiende por qué determinada familia elegían una religión también. Sí. Claro, es interesante, ¿eh? El sentido que prácticamente cada uno proviene de una familia y heredamos muchas veces una religión, ¿sí? Es como que se transmite de generación en generación. Obviamente que muchas personas, independientemente a cierta edad, de pronto decide, elige creer o tener otra creencia, ser parte de otra religión, pero culturalmente la Argentina tiene esa característica, ¿no? De haber recibido inmigrantes provenientes de distintas partes de Europa con una gran diversidad de religiones, pero también esta posibilidad de la libertad de culto, ¿sí?, constitucionalmente hablando, que nos permite, ¿sí?, decidir qué religión tener o ninguna, de pronto practicar ninguna religión, ¿no? Es muy interesante. ¿Algo que les sorprendió, que descubrieron en este camino, Steffi, que les llamó la atención y en ese momento se convencieron de que esto había que contarlo? A mí personalmente esto que decía Rosy recién, como un denominador del inmigrante que pudo haber compartido, como ella decía, un viaje, un barco. O sea, yo por ahí me ponía a pensar, cada uno con su congregación, pero con la finalidad común de están los testimonios de llegar acá, de una vida nueva, del trabajo. Uno se imagina, yo me imaginaba las escenas, digamos, de la gente llegando, como ya decía, Coronel Alvear al puerto, Argentina, el viaje, y bueno, la importancia de la fe para esos grupos, más allá después del nombre que haya tenido la congregación, pero eso me llamó, o sea, visualizar eso, porque creo que uno lo tiene segmentado, separado, aquella institución, esta iglesia, esta congregación, pero ahí eran todos un solo grupo, y que acá, por el motivo que sea, hayan podido concentrarse en algún espacio físico, alguna congregación, algún grupo. Hay relatos de que eran en casas de familias, en la calle, hasta que fueron pudiendo, hasta que lograron el edificio que hoy tienen ubicados los códigos QR. Claro. Y esos templos que en su momento se destacaban tanto también por su altura, ¿no? Porque pongámonos también en la posición histórica de la fecha de la que estamos hablando, ¿no? Era mucha zona rural aquí, los templos indudablemente que se destacaban. Exacto. Pues fíjate que el templo antiguo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, dice en la parte superior 1909. Imaginar lo que hoy es ese barrio, que es el acceso a Ramírez, en realidad no había un acceso a Ramírez como conocemos hoy. El asfalto llega a Ramírez recién en 1971, entonces teníamos calles de tierra, una zona, si bien estaba demarcada la ciudad de acuerdo al diseño, ¿sí?, de 1888, de un plano que está ubicado en la municipalidad, eran una zona bastante relacionada con los agricultores, los colonos agricultores. Entonces, muchas de las personas que iban a la iglesia bautista, a la iglesia congregacional o a la evangélica o a la católica provenían del campo, ¿sí? Entonces, también el poder imaginarnos el traslado en los carros, en los famosos carros rusos, ¿no? Y poder encontrar también esa identidad que hasta el día de hoy se sigue rescatando. Chicas, muchas gracias. Un placer, siempre es un placer charlar con ustedes porque la verdad nos encanta poder contar esto a las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Están realizando un gran aporte ustedes, ¿no? Esto ojalá quede registrado para siempre. Es el momento de hacerlo. Quizás si no se hace ahora, no se hace nunca, ¿no? Sí. Lo que sí queremos rescatar por ahí y también pedirle a la población de Ramírez que colaboren, que cuidemos también estas construcciones, ¿no? Y que cualquier duda que tengan, por ahí si no funciona algún código QR que puede pasar, que se acerquen a Cultura en la municipalidad o cualquier contacto que ellos tengan, de pronto que saben que trabajan en la MUNI, que puedan también avisar, ¿sí? Porque es importante que funcionen los códigos para poder ir rescatando la información.
para nosotros y para quienes nos visiten. Chicas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.